Bien, muchachos, vamos ahora a desarrollar el tema número 3 del curso de redacción literaria. Hoy día vamos a conocer lo que es la novela, ¿sí? En la clase anterior hablábamos acerca de lo que es la narración y habíamos analizado un cuento. Hoy día vamos a ver lo que es la novela. La novela y el cuento son especies del género narrativo, por lo tanto se van a parecer bastante. Sin más preámbulo, vamos a ver lo que es la definición, luego vamos a ver la evolución de la novela, las diferencias que tiene con el cuento, las características que la definen como una especie distinta del cuento y los elementos que tiene. Bueno, empezaremos con lo que es la definición. ¿Qué es una novela? Es una especie narrativa, es una especie de género narrativo que nos va a relatar sucesos reales o ficticios. Estos sucesos van a ser protagonizados por un personaje en un lugar y un ambiente determinado. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo es que la novela evoluciona a lo largo de su historia? Podemos hablar de una novela tradicional y de una novela actual. La principal diferencia entre ambas es el incremento de tecnología que tiene pues nuestra forma de vida actual, ¿sí? Con la aparición del cine, con la aparición de la televisión, se han incrementado algunos aspectos para hacer más llamativo, ¿no?, este tipo de producciones. Entonces podemos definir que novela tradicional y novela actual tienen algunas diferencias significativas. Por ejemplo, en la novela tradicional es muy común, no en todos los casos, es muy común la narración lineal. Es decir, empieza con un inicio, un nudo y un desenlace, ¿sí? Los sucesos, las acciones van de manera paulatina y ordenada. En cambio, en la novela actual se rompe ese esquema. Ya no se empieza del inicio, sino muchas veces del desenlace o del nudo. Y de allí, utilizando técnicas narrativas como el raconto, como el flashback, se retrocede para que el lector pueda entender por qué se llega a ese tipo de problema. Entonces, la novela actual utiliza una narración cíclica o circular, rompe el esquema. Eso se hace con la finalidad de atraer la atención del lector, de causarle intriga. Ni bien empieza la lectura, ya está en un problema. Ya empieza el problema y muchas veces con un fatal desenlace. Entonces el lector quiere saber por qué empezó todo eso. Entonces, esa es una de las principales diferencias, ¿correcto? Novelas, por ejemplo, como Cien años de soledad o incluso la misma Odisea tienen una narración cíclica. Otro aspecto importante es precisamente emplear técnicas narrativas. Mientras que en la novela tradicional el uso de técnicas narrativas es poco común, en la novela actual el uso de técnicas narrativas es básicamente una obligación. Técnicas como el flashback, que les decía, el raconto, el flash forward, ¿no? Técnicas de introspección como el soliloquio, ¿ya?, como el monólogo interior, son muy usuales. En la novela tradicional, un relato sigue en una línea de tiempo normal, mientras que en una novela actual, ese tiempo se ve interrumpido. Por ejemplo, se están contando una historia y de pronto aparece otra historia. Se encuentran y se sobreponen. Y ambas historias empiezan a influir para terminar en un final que a veces no es el que esperas. O incluso parece que todo va a terminar de una manera determinada y de pronto las cosas cambian. O muchas veces en la novela actual ya no hay un final fijo. El final es abierto. ¿Para qué? Para que el lector, con su imaginación, complete cómo podría terminar la historia. O sea que en la novela actual se exige la participación activa del lector. El lector deja de ser alguien que solamente lee, ¿no?, para ser alguien que va construyendo, que se va imaginando. Entonces, hay una diferencia abismal en la novela tradicional y la novela actual. Profesor, ¿y ambas utilizan siempre la prosa? Correcto. En eso sí se parecen. A lo largo de la historia, ambas han utilizado la prosa. Ahora, en cuanto a las diferencias, la novela tiene múltiples diferencias con muchas otras especies narrativas. Bueno, especies narrativas tenemos fábula, parábola, crónica, un montón. Pero con la especie que más se parece es con el cuento. Veamos algunas diferencias entre ambos. Mientras que el cuento presenta pocos personajes,
la novela presenta muchos personajes, variados personajes. Mientras que el cuento solamente tiene un tema esencial, en la novela hay un tema esencial, pero muchos otros subtemas. Como es más extensa, entonces se necesitan más temas que tratar, más problemas que resolver. Mientras que el cuento, como le decía, presenta solo un problema, en la novela, un problema central, pero varios otros problemas subyacentes. Mientras que el cuento tiene un desenlace súbito, eso quiere decir sorpresivo, rápido, porque el cuento lo que busca es impactar en el lector. En la novela, el desenlace es paulatino. Profesor, ¿eso qué quiere decir? Que como hay varios problemas que irse resolviendo, se resuelve uno, se cierra un foco temático, luego se cierra otro, entonces no se termina en un solo paso. Poco a poco se culmina, ¿no?, el desenlace de la novela. Ahora, con respecto a las características, las principales características que tiene una novela, a diferencia de otras especies, es que como es extensa se divide en capítulos. Algunos lo dividen en partes. Eso ya depende del escritor. Y además de estar divididas en secciones, capítulos, partes, también la novela se caracteriza porque abunda en descripciones. Descripciones como la etopeya, descripciones, bueno, múltiples tipos de descripciones. En cuanto a los elementos que tiene la novela, los elementos de la novela son básicamente los mismos elementos que del cuento, si te puedes dar cuenta. Espacio, tiempo, personajes, acción, y todos ellos, ¿no?, los hechos van a ser relatados por un narrador. Profesor, ¿y novelas que puedan leerse? Ustedes tienen una actividad, deben leer Los Miserables de Víctor Hugo, una novela muy, pero muy recomendada. Otra que pueda leer es Rojo y Negro de Stendhal, o Papá Goriot. Muchas novelas se pueden centrar dentro de este marco. Bueno, muchachos, ahora tienes que hacer las actividades que te corresponden. Gracias.